Hola, hola a todos amigos, hoy es un día muy especial para mí. Como pueden darse cuenta, es mi cumpleaños, pero no voy a permitir relajarme. ¿Por qué? Porque tengo una audiencia tan maravillosa que sé que me está esperando. Ustedes, aparte de ser suscriptores, se han convertido en mis amigos, realmente en personas en las que yo puedo empezar a confiar. Ustedes se han convertido en mi apoyo, porque todos tenemos un objetivo que es ganar juntos. Así que, como se han convertido en mis amigos y para los amigos siempre encontramos tiempo, el día de hoy, el día de mi cumpleaños, estaremos comerciando juntos. ¿Para qué? Para que continuemos creciendo juntos. Así que no esperemos más y vámonos manos a la obra porque tenemos el tiempo contado. Y bueno amigos, manos a la obra. De nuevo, hola. Hoy es fin de semana y solo los horarios OTC están disponibles en el mercado. OTC es fuera de las cotizaciones de la bolsa y no son susceptibles de análisis fundamental. Tampoco responden a las últimas alertas, pero el análisis técnico es bastante aplicable en ellos. También se permite el uso de los indicadores y por lo tanto, hoy comerciaremos con usted utilizando y basándonos en una técnica de análisis técnico. Para ayudar a este análisis técnico, conectaré el indicador Moving Average. Este indicador nos mostrará el punto de reversión del precio. Esta información, a su vez, nos ayudará a analizar el mercado. Entonces, amigos, ya que todo está en orden para conectar este indicador, haremos clic aquí en este botón en la esquina inferior izquierda. Se abre una lista de indicadores y es donde encontraremos y seleccionaremos el indicador Moving Average. Todos los ajustes de este indicador los dejaremos por defecto y solo haré que el grosor de la media móvil sea un poco más grueso. También elegiré otro color y por lo tanto el indicador está conectado. Se mueve como media móvil ya que se forma directamente en el gráfico y la señal del indicador es el momento en el que, por ejemplo, el precio nos muestra que cruza la media móvil de abajo hacia arriba y continúa moviéndose. Además, la media móvil en sí se desarrolla y se mueve después del precio. Esto significa que después de este punto en el gráfico se produjo una reversión y en un futuro próximo se espera un movimiento ascendente. En una situación similar, podríamos abrir una operación para aumentar en una tendencia alcista y cuando, por ejemplo, el precio cruza el promedio móvil de arriba abajo y también continúa moviéndose, mientras que el promedio móvil en sí se despliega y se mueve después del precio. Esta situación nos dice que desde este punto en el gráfico se produjo una reversión y en un futuro próximo se espera un movimiento descendente. En consecuencia y en una situación similar, podríamos abrir una operación a la baja. Al mismo tiempo, el indicador ayuda a determinar el punto de reversión después de un movimiento de precio no direccional seguro. Como puedes ver, en tales situaciones, el indicador siempre se mostró inequívocamente en el punto de reversión y el precio se movió en la dirección opuesta. Pero al mismo tiempo, por supuesto, amigos, no se les olvide los niveles de soporte y resistencia. También prestar muchísima atención a la situación comercial general del comercio realmente. Solo una buena combinación muy competente del análisis técnico y los indicadores agregados nos darán excelentes resultados. Asegúrate de revisar este video hasta el final, ya que hoy vamos a buscar en el mercado de este tipo de situaciones de trabajo y trataremos de obtener beneficios. Usted será capaz de ver y entender cómo estoy trabajando con este indicador en muchos ejemplos. Tal vez te guste este método de negociación y también puedas ganar dinero con esta estrategia. Permíteme recordar que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos. Las operaciones las abro de 1 a 5 minutos, también dependiendo de la situación en el mercado. Al mismo tiempo, amigos, siempre trabajo solo en aquellas situaciones que reconozco y entiendo mucho mejor. De hecho, en su mayoría se repiten periódicamente. También se ejercitan de la misma manera y bueno, propongo comenzar y nuestro comercio, encontrar muchos puntos, pero por supuesto el primero.
Así que aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia abajo y luego después de un retroceso desde cierto punto el precio se invirtió. Las velas verdes comenzaron a formarse y al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil. Entonces el precio la cruzó de abajo hacia arriba y continúa avanzando. Además, la media móvil en sí se desarrolla y se mueve después del precio. Propongo en esta situación abrir una operación por 2 minutos para aumentar en la tendencia alcista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que también vemos que los mínimos de precios se elevan por encima del anterior. Es decir, que de esta manera entendemos que el precio tiene un buen potencial para aumentar. Y principalmente hay un movimiento ascendente. Es posible que el precio continúe moviéndose hacia el nivel de resistencia. En este movimiento ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero, por supuesto, así que veamos el precio. Y bueno amigos, 2 minutos fueron más que suficientes. Como puedes ver, el precio sigue subiendo y obtenemos ganancias. Nosotros mismos logramos predecir correctamente el precio y el movimiento adicional del precio. El indicador nos ayudó bastante con esto y como puedes ver, el indicador nos ayudó a determinar correctamente el punto de giro. Como puedes ver, en combinación del análisis técnico y las sugerencias de un buen indicador, esto funciona de maravilla, porque vemos que de aquí arriba tenemos un cierto nivel de resistencia. Y también vemos que después de una falsa ruptura de este nivel, el precio se invirtió. Por el momento se están formando velas rojas y al mismo tiempo el precio cruzó media móvil de arriba abajo, continuó moviéndose y también vemos que el promedio móvil en sí se está desarrollando y se mueve después del precio. Por lo tanto, entendemos que el precio se ha alejado de la zona de resistencia y se está moviendo hacia arriba. Hay un cierto retroceso correctivo y es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero. Así que ahora vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver, el punto de cierre de nuestra operación fue más abajo que el punto de apertura y esto significa que estamos ganando. El precio siguió bajando y nos las arreglamos para ganar dinero. En esta situación comercial todo funciona muy bien, así que continuemos. Entonces amigos, en esta situación también te sugiero abrir inmediatamente una operación por 1 minuto para bajar. Como vemos aquí, hubo un buen movimiento ascendente seguro y también desde cierto punto se produjo una reversión. Al mismo tiempo, el precio cruzó la media móvil de arriba a abajo y continuó avanzando. Además, la media móvil en sí se ha desarrollado y se mueve después del precio. Por lo tanto, entendemos que después de un movimiento direccional, seguro el precio cayó en la zona de corrección. Se produce un retroceso en la dirección opuesta y como lo dije antes, el indicador ayuda a determinar los datos en la zona y en la mayoría de los casos se ejercitan de la misma manera. En este movimiento que ahora estamos con usted trataremos de ganar dinero. Ahora vamos a ver el precio y el resultado. Excelente amigos, un movimiento peligroso, pero aún así obtuvimos ganancias. Hemos tenido tiempo de trabajar con usted en este movimiento descendente. Como usted entiende, el precio puede moverse en forma de onda, incluso en movimientos a la baja. Hay retrocesos hacia arriba, pero lo más importante es que usted y yo logramos obtener ganancias. Además, el indicador nos dijo correctamente cómo es el punto desde que se produjo como tal la reversión del precio. Y bueno, sigamos comerciando y busquemos más puntos de trabajo. Entonces amigos, en esta situación abriremos una operación por 1 minuto para bajar. Como nosotros mismos también vemos que desde cierto punto se produjo un giro. Comenzaron a formarse velas rojas y al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de arriba abajo. Esto quiere decir que continúa avanzando y además la media móvil en sí se ha desarrollado bastante, se mueve después del precio, al mismo tiempo vemos que tiene
cierto nivel de apoyo en la parte inferior. Los principales máximos de precio se reducen y es decir que el potencial general del precio principalmente va a la baja. Esto significa que es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero. Justo en este momento el precio continúa con muchísima confianza el movimiento a la baja, así que vamos a esperar el resultado. Bueno amigos, es bastante bueno, el precio realmente continuó bajando y como pueden ver se formó una vela roja de pulso seguro y también se rompió el nivel de soporte. Tú y yo logramos ganar dinero con este movimiento, estas situaciones funcionan de maravilla, así que continuemos. Bueno amigos, como pueden ver, se dan cuenta que hubo un movimiento unidireccional aquí abajo bastante seguro. Además, desde cierto punto, el precio se revirtió y con las velas verdes empezaron a formarse. El precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y continuó avanzando. Además, la media móvil en sí comienza a desarrollarse y se mueve después del precio. Propongo que esta situación, abrir una operación por un minuto para un aumento. Creo que el precio se moverá hacia arriba muy pronto, es decir que es más probable que después de una tendencia bajista segura, el precio caiga en la zona de corrección y se produzca un retroceso en la dirección opuesta. Es en este movimiento correctivo ascendente que nosotros intentaremos ganar dinero y espero que un minuto sea más que suficiente, así que vamos a ver el precio. Bueno amigos, es bastante bueno, el precio realmente continuó subiendo y obtuvimos ganancias. Como puedes ver, el indicador nos ayudó y es donde nos indica que correctamente el punto de reversión. En este movimiento ascendente hemos logrado ganar dinero y bueno, ya que todo va bien, continuemos. Entonces amigos, aquí también vemos que hubo un movimiento descendente seguro y ahora en este momento desde un cierto punto se produjo una reversión, comenzaron a formarse velas verdes y al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba. Además, la media móvil en sí se desarrolla y se mueve después del precio. Aquí vamos a abrir una operación por un minuto para un aumento. Creo que en esta situación también habrá un retroceso hacia arriba y habrá un movimiento correctivo. Es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero, así que observemos el precio. Entonces amigos, aquí desafortunadamente, como pueden ver, después de un retroceso a la alza, el precio se invirtió y el movimiento a la baja continuó nuevamente. Como puedes ver, a veces tales situaciones en el mercado también ocurren. Entonces todo esto hace parte en este movimiento. Vamos a tratar de ganar y esperemos que un minuto sea más que suficiente. Bueno amigos, es bastante bueno, el precio continuó realmente bajando y obtuvimos ganancias. Como pueden ver, la mayoría de los casos en estas situaciones funcionan muy bien. Al mismo tiempo, el indicador nuevamente nos ayudó a determinar el punto de reversión correcto. Y bueno, ya que todo va bien, continuemos con nuestro comercio. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y también vemos que desde este nivel hubo un retroceso hacia arriba. Luego, después de un retroceso desde cierto punto, el precio se invirtió. Comenzaron a formarse velas rojas y el precio cruzó la media móvil. De arriba abajo, además la media móvil en sí se desarrolla y se mueve después del precio. Aquí estamos con usted y abriremos una operación para bajar. Al mismo tiempo, también vemos que el potencial general del precio se reduce principalmente y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero. Bueno amigos, entonces observemos el precio. Amigos, y nada mal, después de un pequeño retroceso a la alza, el precio continuó moviéndose hacia abajo y el nivel de soporte aquí es donde obtenemos ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero y además el indicador volvió a tener razón. Mientras tanto, tengo en el depósito $4.700 y propongo abrir otra última operación por el día de hoy, así que vamos a buscarla.
Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también vemos que desde este nivel se ha producido un retroceso hacia abajo. Luego, después de un retroceso, desde cierto punto el precio se invirtió y comenzaron a formarse velas verdes. Al mismo tiempo, el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y continúa avanzando. Además, la media móvil se desarrolla y después se mueve hacia el precio. En esta situación propongo abrir una operación durante 2 minutos para aumentar una tendencia alcista, ya que vemos que los principales mínimos de precios también aumentan, es decir, que principalmente hay una tendencia alcista. En este movimiento que nosotros mismos intentaremos ganar dinero, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel y esperemos que 2 minutos sean más que suficientes. Vamos a observar. Amigos, y nada mal, como pueden ver, el precio continúa subiendo y obtenemos ganancias. 2 minutos nos bastaron, el indicador volvió a tener razón y pues nada mejor que tener en estos momentos $8,000 en el depósito y sugiero terminar con esto. Tomo mis ganancias, salgo del mercado y como puedes ver, todas las situaciones en el mercado han funcionado de maravilla. Hoy tuvimos un inconveniente, pero por supuesto, amigos, a veces esto suele suceder, pueden haber errores como cualquier otro ser humano. Pero no hay absolutamente nada de malo en esto. Después de todo, lo importante es que la mayoría de situaciones se han trabajado de manera positiva. Me alegro que hayas visto este video hasta el final, espero que te haya gustado un montón, que hayas aprendido información muy útil para ti y al menos ahora sabes cómo funciona este indicador en la práctica. Prueba, conecta este indicador tú mismo, busca situaciones similares e intenta trabajar con ellas, comerciar tanto como te sea posible. Recuerden que entrenar y practicar acumula tu experiencia y es decir que acumula tus éxitos a largo plazo. Con el tiempo tú empezarás a hacer esto de manera automática y solo. Entonces nunca te rindas, ve por tu objetivo y asegúrate de lograr resultados positivos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Y bueno amigos, eso ha sido realmente todo. Las ofertas y las operaciones del día de hoy estuvieron magníficas. No sé si era porque era mi cumpleaños, pero realmente wow. Y bueno, realmente gracias por tus comentarios, por dejar un like. Eso realmente que es un apoyo demasiado grande. Pero siempre he pensado que el mejor regalo es verlos en mi canal privado en Telegram. Allí los espero, ya somos más de 700 personas y por supuesto que mi objetivo y el regalo más grande que me podrías dar es que lleguemos a las 1000 personas. Recuerden que este equipo crece y crece y entre más seamos, más nos ayudaremos entre todos, ganaremos juntos y bueno, qué mejor que esto. Entonces no se te olvide que para poder acceder a este canal, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo justo allí y por supuesto que te estarás uniendo al mejor grupo en Telegram. No se te olvide comentar, suscribirte y darle me gusta a este increíble video. Adiós a todos y descansen.